Don Juan de San Martín y su esposa Gregoria Matorral, naturales de España, llegan a América en 1765. Don Juan, quien se había alistado como teniente en las formaciones de milicias voluntarias, fue nombrado ayudante mayor del capitán general. Y más tarde, hacia fines de 1774, fue designado teniente gobernador del departamento de Yapeyú, donde nace su quinto hijo, José Francisco, un 25 de febrero de 1778. En los primeros meses de 1781, don Juan de San Martín deja su empleo de las misiones, afectado por continuas rebeliones indígenas, y se traslada con su familia hacia Buenos Aires. Es entonces cuando don Juan le solicita al rey su traslado a un regimiento de la península, partiendo definitivamente con su familia un 6 de diciembre de 1783 en la fragata Santa Malvina. Y se modela culturalmente en España, porque empieza a escribir, empieza a estudiar historia, empieza a estudiar geografía. Indudablemente es conocido el proceso de joven, de niño y de adolescente y haciéndose hombre en España. Él vive con la madre, con los hermanos un tiempo, pero el hogar de él es el ejército español. Aprendiendo las artes militares con una visión y con una destreza espectacular. Se incorpora y está desde los 12 años hasta los 33, porque tenemos que ubicarnos que cuando él ingresa de cadete a Murcia, estamos en 1789, que es el estallido de la Revolución Francesa. Primero participa en las campañas contra los moros y después va a participar activamente en las campañas contra Napoleón. Conocido su participación en Bailén, en Arjonilla, inclusive en el mar, en batallas navales. De hecho, hay que considerar que él fue parte importantísima en la batalla de Bailén y que es en esa batalla donde finalmente los españoles logran vencer a las fuerzas napoleónicas en el sur de España. Hacia fines de 1807 y principio de 1808, San Martín se entusiasma con las nuevas ideas que llegan desde Francia y que se han introducido en la sociedad española. Ya no será solo un hombre de armas, sino además un abanderado de los derechos del hombre, la libertad, igualdad y fraternidad, enarbolados el 14 de julio de 1789. La Revolución Francesa es la coronación de toda la tarea de los enciclopedistas, desde Voltaire en adelante, contra el mundo viejo, el mundo feudal, el mundo monárquico, que se estaba hundiendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto estas ideas estaban circulando y San Martín era un hombre muy interesado por la filosofía, por la política, que ya venía leyendo estos autores, por ejemplo Voltaire, por ejemplo Rousseau. Luchaban por lograr la libertad de Fernando VII, pero al mismo tiempo sus banderas eran las banderas antiabsolutistas, antimonárquicas. Cuando uno revisa obras muy concretas que él produjo cuando le tocó actuar en forma de gobierno, aparece esta idea del respeto de la libertad de prensa, la importancia de la libertad de vientre y la liberación de los esclavos que se sumaban a los ejércitos libertadores, es decir, todo un sinnúmero de medidas que ratificaban y reafirmaban este pensamiento ilustrado. España no había pasado por este proceso de la Revolución Francesa y entonces vive una situación muy contradictoria y difícil. El contexto español era un contexto
de gran conflicto, de usurpación de la corona por parte del hermano de Napoleón, de José Bonaparte. Y esto termina con la abdicación del rey y finalmente con Fernando VII, que va a estar preso, pero que en 1814 vuelve a retomar su corona. Con la condición de que vuelva a retomar las viejas banderas monárquicas absolutistas y hace una represión tremenda a Fernando VII de todos los liberales, todo lo que sea democracia, restaura la Inquisición, anula la Constitución de 1812, etc. Y esto hizo evidentemente ver a las colonias americanas la gran oportunidad para pensar en la emancipación. Lógicamente que ese joven oficial, ese joven y aguerrido oficial que era José de San Martín en España, estuvo inmerso y obviamente no pudo prescindir de la influencia de todo ese proceso. En el momento de producirse de alguna manera la eclosión de la revolución latinoamericana, que comienza con Caracas y baja como un reguero hasta Buenos Aires, San Martín comienza a pensar seriamente en volver a su patria para trabajar por la independencia, ¿no? Y en 1811 pide su retiro del ejército con la excusa de viajar a Perú por un problema familiar. No vuelve a Río de la Plata solo, sino que son continuas las emigraciones de oficiales del ejército español, coincidente con la posición de San Martín, que se retiran de España considerando que España, la causa de la democracia, la causa de la libertad, está perdida. El impulso lo toma en Londres cuando ve que ya hay todo un movimiento formado para que los americanos puedan declarar independencia, ¿no? Y se embarca, como la historia la conoce, en la George Canning, en la fragata George Canning, con otros patriotas como Chilavert, Sapiola y Diego de Alvear. Por eso llega a principios de 1812 a Buenos Aires. Cuando llega se encuentra con una América que está en plena efervescencia, dirigida a terminar con los virreyes, a terminar con todos los privilegios, los escudos nobiliarios, con todo ese mundo viejo. Pero España seguía controlando importantes territorios y, por supuesto, desarrollando un proyecto por reconquistar lo que había en ese momento sentido como su pérdida. Es decir, que está en un proceso de revolución democrática, que es una revolución hispanoamericana en realidad, porque es en cierto sentido es una continuación de la revolución española. En este proceso conviene distinguir esto: no existía un desarrollo político orgánico en esas situaciones. Entonces yo ahí hago siempre esta diferenciación. Estaban lo que yo llamo los partidos legales de la revolución, que eran las sociedades patrióticas y literarias, y estaban los partidos clandestinos de la revolución, que eran las logias. Que era una logia que planteaba como dos consignas: independencia y constitución. Las logias eran la manera que tenían las fuerzas políticas de organizarse en aquellos tiempos donde la represión monárquica era muy fuerte. No son logias en el sentido que lo toman algunos nacionalistas católicos como logias que tienen por propósito destruir la religión. Son prepartidos políticos. Tenía el objetivo de velar por la marcha de la revolución, de poner a sus mejores hombres en los gobiernos revolucionarios y el objetivo del traslado a Chile para ir a combatir al español allá. Entonces, en todos lados donde va San Martín, él organiza la logia. Es decir, ya pensar en conformar algún tipo de gobierno autónomo independiente, todo esto en un gran secreto. Así surge en el Río de la Plata, ni bien llega, la logia Lautaro. Su llegada a la Argentina o al Río de la Plata en aquel momento tiene que ver justamente por esta vía que le está brindando la posibilidad del vínculo con estos sectores ilustrados de las logias y que, vienen abonando no solamente en el Río de la Plata, sino que en México y también en la Gran Colombia, estas ideas hacia el proceso emancipador. San Martín, que una vez en América lucharía contra los representantes del rey, no obraría contra España, sino contra el absolutismo, es decir,
venía a proseguir la misma lucha que había desarrollado en España por la democracia y contra el absolutismo. Luego de llegar a Argentina en el año 1812, San Martín se encarga de algunas tareas militares. La primera de ellas, quizás la más significativa de esos primeros años, es la organización del regimiento de granaderos. Y acá hay algo interesantísimo, porque San Martín lo que hace es montar los granaderos a caballo, y por eso aparece la aclaración del granadero a caballo, siendo que en Europa era una fuerza simplemente de infantería que se destacaba por ser la línea avanzada con el uso de las granadas. Es por eso que San Martín, conociendo esto, agrega el hecho de colocar la granada al uniforme como el símbolo que daba nombre al regimiento, pero que fue un arma que nunca se usó en estas latitudes. Esas eran las técnicas que él traía de Europa. Las técnicas que mostraban la superioridad del sable sobre la carabina. O sea, una fuerza que arrolla, que tiene la capacidad de traslado rápida contra las infanterías con las carabinas, que bueno, que tenían sus límites, ¿no? Es por eso que el día 13 de mayo del año 1812 los granaderos se instalan en los cuarteles de retiro y ahí va a comenzar realmente la instrucción del regimiento para el combate. De ahí la importancia que adquiere la llegada de San Martín, la instrucción que él hace en el retiro de su gente, e incluso la estrategia desarrollada en el combate de San Lorenzo. Se produce esta avanzada realista y esta contraofensiva o ofensiva que en dos alas lanza la caballería con 60 hombres en cada uno de los flancos. Y a sable, es una carnicería, son 20 minutos de combate, pero es una carnicería impresionante. Dejando unos 40 muertos sobre el terreno y obligando inmediatamente a los españoles a tener que replegarse y, digamos, dar por sellada la suerte de la batalla, donde aparece claramente entonces el triunfo de San Martín. Que fue la única batalla que San Martín libra en suelo argentino, ¿no? Tengo el honor de decir que en el día 3 de febrero, los granaderos de mi mando, en su primer ensayo, han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. Sin embargo, para entender la figura y la dimensión de San Martín, es necesario entender que esto era simplemente un primer paso en función de un proyecto que tenía una perspectiva mucho mayor y más profunda, que era la emancipación americana. Derrotada la revolución democrática en su centro, la derrota amenaza también a sus apéndices americanos. La separación constituye la única salida. Solo declarándose independientes, los americanos podrán evitar caer de nuevo bajo el absolutismo. Todo conduce a que si la revolución democrática, para ser consecuente, se transforma en revolución nacional, esta, para concretarse, debe hacer libre a la Confederación de los Pueblos de la América Hispana. En América la revolución es inicialmente democrática porque es la continuación de la española y se hace nacional cuando España se entrega de nuevo a la reacción por ese drama que decía Ortega y Gasset, que en España faltó una burguesía, faltó una clase que hiciera la revolución burguesa, ¿no? Entonces yo creo que así es donde San Martín sí presiona, más presiona en el Congreso de Tucumán para la independencia. Para dejar de ser fuerzas del bandidaje que sin ningún tipo de reconocimiento institucional, estatal, sino, bueno, que sean fuerzas realmente que responden a gobiernos constituidos por la revolución. Uno de los motivos centrales que tiene San Martín para declarar la independencia de este territorio, el ex virreinato de Río de la Plata, es que no tiene sentido cruzar a Chile en su gran plan continental de liberar Chile y luego el Perú y terminar con el bastión realista de Lima, que era lo más fuerte político y militarmente hablando, si uno no iba como el general de un estado independiente, ¿no? Y eso le permite a él ya constituir este ejército americanista, porque ya era una fuerza que estaba reconocida por los congresales, por todos los que fueron de las distintas ciudades
de Sudamérica que participaron. Esta independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica se declara apuntando a la constitución de la gran patria latinoamericana. Este es el pensamiento dominante en los principales protagonistas de estos sucesos. Ha dado el Congreso el golpe magistral con la declaración de la independencia. Entonces él se va a hacer cargo del Ejército del Norte, finalmente entiende que es más conveniente ir hacia la zona de Cuyo. Y logra ser nombrado gobernador de Cuyo. En 1814 él se establece en Mendoza y a partir de ahí comienza su plan continental, desarrolla su plan continental que tiene como principal objetivo el armado del Ejército de los Andes. Concibe este proyecto de la nación en armas, o sea, de la nada, él construye un poderoso ejército americanista. Un ejército popular, un ejército que se va a conformar esencialmente a partir de las donaciones de la gente, la participación de la gente, la producción de los elementos que necesita, ropa, armamento. Y al mismo tiempo, bueno, con todo su carisma y con todas sus convicciones hacia la libertad, comenzar a hablar con todas las personas influyentes para que también pudieran colaborar con este ejército. Les pedía caballos, mulas, comida, todo lo que él necesitaba para armar su ejército. Y el mendocino, a veces al regañadientes, otras veces muy contento, le daban lo que él pedía. Decretó que los sueldos de todos los funcionarios y militares en Cuyo se bajasen a la mitad, requisó caballadas, por supuesto. Va a una estancia, le dice a un estanciero, usted tiene 70 caballos, yo necesito 50 para mi ejército. Y le dan un bonito, un título, que debe ser parecido al que le habrá dado Fidel a algún gran terrateniente en Cuba cuando lo apropió la tierra, diciéndole que algún día, cuando el país se normalice, se le van a devolver los 50 caballos. Fomenta la vitivinicultura, el tema de la producción metalúrgica, la fabricación de armas. Fábrica de pólvora, fábrica de paños, había que ponerles uniforme a esos soldados. La expropiación de tierras, el reparto de tierras entre la gente que no la tenía, un sistema impositivo moderno. Una época donde trabajaron 3.500 mujeres, que eso lo sabe poca gente, cosiendo uniformes, tiñendo las telas, preparando la comida, preparando los charquis, que es carne seca, y ayudando en la preparación. O sea que no fue solo un grupo, fue una población que lo ayudó. En fin, o sea, se transforma Mendoza en una gran fábrica revolucionaria para generar un ejército americanista. No fue un ejército argentino. Es por eso que la gestión de San Martín como gobernador e intendente de Cuyo reviste características muy singulares, no solo por su política económica, que echa las bases del Ejército de los Andes, sino porque alcanza un notable grado de apoyo popular. 100 años crece el mendocino con la preparación del ejército. Les descubre otro mundo. Hay una obsesión, una sana obsesión por la ilustración del pueblo y por la educación, ¿no? Fundación de escuelas, fundación de bibliotecas. Como él era un gran dibujante y pintor, funda una escuela de pintura y diseño. Crea una banda de música con los niños que les hace hacer los uniformes, que tocaban la flauta. Eran niños de 9 o 10 años para que aprendan música. Es decir, extender la cultura entendiendo que es el arma de liberación. Hay una frase maravillosa de San Martín que dice, en esta guerra contra la ignorancia y contra la opresión son mucho más importantes las bibliotecas que los ejércitos, ¿no? Y dice, los días de inauguración de establecimientos escolares son más tristes para los tiranos que los días de batalla. Está claro que la guerra la vamos a ganar ilustrando y educando al pueblo, ¿no? A que el pueblo entienda sus derechos y los asuma como propios. Esto creo que es el valor más importante de una persona de grandes valores democráticos, populares, nacionales, una clara idea de liberación y los derechos humanos.
San Martín pide a las damas presentes en la cena de Navidad del año 1816 la constitución de una bandera que él había pensado con los colores celeste y blanco. Que son los colores del cielo, que son los colores de la esperanza también. Y San Martín además, dándole un sello particular, adopta el escudo nacional que había aprobado la Asamblea del 13. Por lo que nuestro escudo nacional significaba en relación con lo que era la fraternidad entre los pueblos. Un escudo que originalmente habla de la unidad de los pueblos originarios y los criollos. Y bueno, desde ya todo lo relacionado con la gloria a través de la presencia de los laureles. Laureles triunfo, las manos entrelazadas, la unión. Que abrazan el palo que sostiene el gorro frigio, el gorro de la libertad, donde hay una síntesis de elementos americanos, europeos, revolucionarios. Las piedras, la montaña y el sol, nación naciente. Algo que mucha gente desconoce es que la propia esposa del general San Martín, como la de muchos otros oficiales del ejército de los Andes, participaron de bordar esa bandera. Desarmando los collares de sus señoras y de las señoras de mejor poder económico. Para poder decorar esa bandera que es la que hoy se encuentra en la provincia de Mendoza dentro de la Casa de Gobierno. Esa bandera de los Andes, que sintetiza la naturaleza del ejército del Libertador, ratifica la tesis de que se trata de una campaña hispanoamericana. Durante el año 1816, San Martín intensifica su táctica dirigida a debilitar al enemigo entronizado en Chile, apelando a la guerra de Zapa. Va a desarrollar un extraordinario sistema de inteligencia, de espionaje, con más de 600 espías, que de los 20 pasos posibles que había para cruzar los Andes, los 4 pasos elegidos no van a ser controlados por los españoles porque quedan descartados por la acción de espionaje que desarrollan durante 2 años los espías sanmartinianos, ¿no? Y también con los indios hacía espionaje porque enviaba cartas e informaciones falsas al otro lado de la cordillera. La emisión de proclamas, noticias y rumores propalados a través de agentes infiltrados en la sociedad chilena erosionan las bases de sustentación del absolutismo, convirtiéndose de ese modo en uno de los creadores de la guerra psicológica moderna. Él cruza la cordillera con un ejército, con provisiones y sabiendo que a la llegada del otro lado, que cuando llega a Chile tiene que combatir. Que al decir de él, no me quita el sueño el no vencer a los realistas, sí me quita el sueño el atravesar estos inmensos montes. Y es interesante ver cómo se arma esa estrategia del cruce, que son un cruce hecho a lo ancho de 1000 kilómetros. Con alturas promedios de 4.000 metros, donde vamos de 3.400 en el cruce más bajo a 5.000 metros sobre el nivel del mar en la zona más alta, y todo lo que significaba también para el cuerpo humano ese esfuerzo, lo que significaba el tener que llevar ajo, el tener que llevar cebolla, lo que significaba el conseguir agua. Hubo que dividir a todo el grueso del ejército en 5 unidades de marcha distintas con un día de intervalo, cosa que permitiera que todos los arroyos y los afluentes de agua pudieran recuperarse hasta que llegara la siguiente columna. Los cañones se cruzaron desarmados, porque la gente cree que el cañón iba arrastrado, no, iba desarmado y se lo bajaba en piezas. Las dificultades desde el punto de vista de los soldados se trataron de disminuir al mínimo y en este sentido todos los soldados marcharon montados, aún los de infantería iban en mulas, lo mismo que los de caballería iban en mulas y llevaban sus caballos de combate, de tiro, de manera que llegaran en las mejores condiciones posibles. Esa cantidad de cosas que tenía que tener este hombre en la cabeza, ¿no? Cómo coordinar esas columnas tan distantes una de otra, cómo distraer a los españoles para que no vayan a esos lugares, como finalmente lo logra, mantener la unidad y la cohesión de todo ese ejército. Tiene que ver con la capacidad del jefe de convencer, ¿no? Es decir, San Martín convence a su gente de que vale la pena, donando la mitad de su sueldo, llevando una vida muy austera, siendo él durante el cruce el ejemplo de comer último, de preocuparse que toda su tropa esté abrigada, alimentada dentro de las posibilidades. Así pudo lograr esas proezas, que en 17 días le cruzaran los Andes, que
que nadie se hubiera imaginado en aquellos tiempos poder hacerlo. Cuando hace la experiencia del cruce de los Andes tuve la suerte de hacerlo, y hoy con los elementos modernos es temerario realmente hacerlo en las condiciones que se hizo, con esos pasos tan angostos, con esas quebradas, esos precipicios. Bueno, la cantidad de gente que se perdió en ese cruce. Obviamente es un esfuerzo realmente grande, y el arquitecto de esto y quien lo manejó fue el general San Martín, y seguramente el cruce de los Andes es su mayor gloria militar. La importancia que adquiere el cruce de los Andes en el caso de San Martín reside en que el número de hombres, armamentos, provisiones y transporte alcanza una dimensión extraordinaria. Fue una hazaña que raya en lo impracticable, en lo imposible. La batalla de Chacabuco es especialmente significativa porque va a ser la culminación del cruce de los Andes. De alguna manera no se obtenía nada si se lograba cruzar contra esta tropa de los Andes, no se lograba una victoria que permitiera la liberación de Santiago, de la capital de Chile. En la madrugada del día 12 de febrero de 1817, al clarear el día, se inicia una batalla encarnizada y feroz. 600 soldados realistas muertos y más de 500 prisioneros expresan contundentemente la primera gran victoria de la campaña por la emancipación dirigida por San Martín. Al día siguiente, ingresa triunfante en Santiago de Chile. Pero bueno, San Martín hace el triunfo de Chacabuco, después tiene el desastre de Cancha Rayada y después consigue el triunfo de Maipú. Y dicho por los mismos españoles vencidos, si hubiéramos tenido el doble de los hombres que teníamos en Maipú, lo mismo no hubiera vencido San Martín con los hombres que tenía en Maipú. Acabamos de triunfar completamente en el llano de Maipú. Se ha dado la batalla que afianza la libertad de América. Un gran triunfo sobre los realistas en julio de 1818 que consolida la independencia de Chile, consolida la unidad del ejército argentino-chileno y plantea ya la perspectiva con la mente liberada, digamos, y con la posibilidad de pensar en el próximo paso, el paso que parecía absolutamente imposible, que era la campaña contra Perú. San Martín no aceptó los 10.000 pesos oros que le asignó el Cabildo de Santiago, destinándolos a la fundación de la biblioteca. Rechazó la vajilla de plata que le había adjudicado el gobierno de Chile, renunció a los 6.000 pesos de sueldo como general en jefe del ejército y cuando aceptó la entrega de una chacra, lo hizo con la expresa condición de que la tercera parte de sus resultados se destinasen al hospital de mujeres y a la aplicación de la vacuna contra la viruela. El ejército, que en su origen ha sido Fuerza Armada de las Provincias Unidas o de Cuyo, y que más tarde tomó carácter del ejército chileno-argentino hacia finales de 1817, San Martín lo reorganiza y lo constituye como el ejército de los Andes y Chile. La posibilidad de pensar en la campaña de Perú, que tenía un doble costado, ¿no? Una parte terrestre y una parte marítima, una operación muy osada, muy complicada. La parte terrestre esencialmente con una guerra de recursos, apoyada en las guerrillas altoperuanas, y luego la gran campaña marítima con la llegada al Callao y la definitiva toma del Perú. Y lo hace sin un solo derramamiento de sangre. Realiza negociaciones con los jefes españoles para decirles, convencerlos de que si son realmente democráticos y liberales, no pueden serlo para ellos mismos, sino para los demás, y entonces no pueden oprimir a otro pueblo, y que tienen que reconocer la independencia de Perú, tratando de no dar batalla, porque no está en condiciones de dar batalla. Este es el drama. Bloqueado el puerto del Callao,
y cerrados los pasos hacia Lima por las fuerzas regulares del ejército y por la acción sostenida de las guerrillas, la ciudad de los virreyes se halla a la mano del general San Martín. Al fin nuestros esfuerzos han sido recompensados con los santos fines de ser asegurada la independencia de América del Sur. El Perú es libre. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! El 2 de agosto toma el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, adoptando el nombre de protector. San Martín tenía un ejército ya también bastante anarquizado, había rencillas internas, peleas por posiciones o por qué es lo que había que hacer, cómo había que terminar la guerra. Porque esa guerra de guerrilla sostenida por un montón de tiempo lo desgastó mucho en sus ejércitos. Va a perder todo apoyo de la oligarquía local de Buenos Aires, que estaba pensando sobre todo en sus ganancias y en terminar con la pesadilla artiguista, ¿no? Pero la propia sociedad peruana también estaba muy dividida y había muchos sectores que veían, digamos, de muy mala manera ciertas reformas que implementaba San Martín con un contenido que iba en contra de lo que él denominaba los ricos. Y por otro lado, San Martín no tenía la fuerza suficiente como para dar las batallas finales en contra de los realistas que estaban asentados en las sierras. Y es donde después se va a producir el encuentro de San Martín con Bolívar para ver cómo resuelven el problema de dar fin a la campaña libertadora, ¿no? Entonces llegamos a esa famosa encuentro de Guayaquil, que como se sabe no hubo testigos. Y en aquella entrevista entonces los dos hombres claves para el despliegue de esta lucha en la independencia de Sudamérica tratan de poder encontrar, digamos, la vía necesaria para culminar ya con el último bastión que quedaba, que tenía que ver con la resistencia que se estaba dando en el Alto Perú. Intenta en esa entrevista pedirle los efectivos que necesitaba para seguir la guerra de la independencia. Y Bolívar le dice, además, yo no le puedo dar, devolverle 1.200 y darle 1.800 más, pero no le puedo dar más porque yo tengo también problemas en mi frente interno. Llegado a ese punto de empantanamiento, es donde San Martín le dice, bueno, entonces hay que unir los ejércitos para dar la última batalla. Y le ofrece lo que él considera desde el punto de vista de la realidad política algo lógico, ser el segundo de Bolívar. Una vez más demuestra que está poniendo por encima de todo su compromiso y su idea de que lo importante es garantizar la emancipación americana más allá de la figura que puedan estar encabezando o no determinada acción militar. Y Bolívar, me parece que con mejor tino político, con mejor criterio político, dice, usted no puede ser segundo mío, porque usted es un general meritorio, que sé yo, usted tiene toda una serie de campañas, pero en el fondo lo que le quiere decir Bolívar, que Bolívar no puede entrar como jefe del ejército libertador a Perú, llevando como segundo al protector del Perú, que es San Martín. Y es una conferencia realmente extraordinaria donde todos quisiéramos haber estado, ¿no? Digamos, si pudiéramos viajar en el tiempo, en ese maravilloso encuentro de los dos libertadores, al que no hay que sacarle ni una coma de la validez histórica que tiene esto y de la gran idea que subyace y que está por encima de las manipulaciones históricas posteriores. Quiero decir, el nacionalismo de los historiadores venezolanos y el nacionalismo de los historiadores argentinos, que entran en miserias de poner por encima a uno u a otro de dos libertadores que se admiraban y respetaban totalmente, como eran Bolívar y San Martín. Es cierto que San Martín actúa generosamente, no actúa como un hombre que hace privar los actores personales, pero tampoco es cierto que Bolívar lo hace por ambicioso, alguno de los dos tenía que hacerlo. Y todo esto influye a que San Martín decida retirarse, ¿no? Decida, de ninguna manera abandonar la lucha, pero sí dejarle lugar a Bolívar, dejarle la gloria a Bolívar para que termine la campaña. Y entonces, bueno, deja el camino despejado para que Bolívar pueda avanzar con sus tropas y finalmente la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, con el aporte de lo que había quedado del ejército que brindó San Martín, más las nuevas fuerzas que venían del norte, se garantiza de que sea irreversible la posibilidad de España de poder volver a controlar y ejercer efectivamente un control y un dominio sobre estos territorios.
San Martín y Bolívar hicieron lo que debían o podían hacer como expresión de las fuerzas sociales que sustentaban a cada uno. Ambos libertadores expresan el fervor de los pueblos que desean liberarse y los han gestado, llevándolos a esa reunión de Guayaquil. Ambos actúan para expresar esas ansias, esos reclamos, esos anhelos, y una auténtica historia latinoamericana sabrá reivindicar por igual a San Martín y a Bolívar como libertadores de la patria grande. San Martín no se fue voluntariamente, San Martín se fue perseguido por el poder oligárquico y centralista del momento. Los diarios de Buenos Aires lo atacan a San Martín también. La mujer de San Martín se está muriendo y San Martín, cuando piensa ir a Buenos Aires, está en la Europa y le dice: si usted va a Buenos Aires, le van a hacer juicio de guerra, lo van a condenar por la desobediencia que es del año 19. Por haberse robado un ejército y llevado al Perú. Esta es la absurda acusación que pesa sobre San Martín, sobre el libertador. Un hombre que sueña con tener una vida pacífica como granjero en Mendoza. Y allí se encuentra con que Rivadavia le pone espías, le intercepta la correspondencia. Lo acusan de cualquier cosa, o sea, hay toda una campaña contra él, producto de odios, envidias, pero bueno, en definitiva se da cuenta que él ya no es prenda de unidad ni de poder contribuir al proceso, y bueno, definitivamente se aleja y dejándole a los sudamericanos la responsabilidad de ver cómo terminaban ese proceso, ¿no? Entonces San Martín dice: mi tarea ha terminado. San Martín se siente realmente muy defraudado y lo que hace es buscar a su hija y marcharse primero a Londres, luego a Bruselas y finalmente se establece en Francia, ¿no? Y él se vuelve a Europa, se queda en Hamburgo un tiempo, después en Boulogne-sur-Mer, y dedicaba gran parte de su tiempo a recordar Mendoza. Quería volver a Mendoza particularmente, a su chacra, y extrañaba la cordillera y esos lugares que tanto tenían que ver con su historia, ¿no? O sea, una sana melancolía de aquel hombre que ya estaba transitando los últimos años de su vida, ¿no? Recibe a unos argentinos. Todo el mundo lo iba a ver, todo el mundo lo buscaba, el argentino o el sudamericano, o el que quería conocerlo, a este hombre brillante. Siempre atento a lo que pasa en su país. Inclusive hay un intento de regreso de él que luego se frustra porque llega hasta acá, hasta Montevideo, y cuando se entera de las disputas intestinas entre los argentinos ya se da cuenta de que él no iba a ser prenda de unidad. Pero él no desembarca en Buenos Aires para no convalidar la situación que está ocurriendo y para que no le pidan que asuma el gobierno, porque dice: me transformaría en un verdugo de mis compatriotas, ¿no? Y ahí vuelve a Francia ya para quedarse. Conmueve mucho estar en ese lugar, ¿no? Donde él pasó sus últimos años ya ciego. Su hija le lee los periódicos, informándole todos los días. El general ya venía enfermo, se sentía agotado con sus gastralgias, que eran sus úlceras, que lo persiguieron desde que estuvo en campaña en América. Estoy convencido que San Martín estuvo enfermo toda su vida, sufrió a lo largo de toda su vida, se mencionan problemas de artrosis, cruza la cordillera en camilla, tiene vómitos de sangre, pérdida de sangre. Se podría decir que San Martín tuvo una adicción al opio, producida por sus tremendos dolores. En aquella época no había morfina. O sea que él debe haber sentido algunas molestias, algo, para decirle a la hija: este barco está llegando a puerto. Y fallece. Fallece el 17 de agosto de 1850. Y me ubico en la fría Granburg y ver la soledad de ese gran hombre, donde seguramente toda tumba le quedaría chica.
hermosa tumba le quedaría chica. San Martín había manifestado que cuando él muriera no quería homenajes ni publicaciones en los diarios ni actos, quería algo muy sencillo, prácticamente pasar desapercibida su muerte. Porque él siempre priorizó, como decía, estos valores de llevar una vida medida para poder cumplir con todos estos ideales. Ser honestos, ser coherentes, preocuparse por el último de los ciudadanos, como dice él, ponerse en el lugar del otro como norma de vida, ¿no? Saber qué siente el otro antes de actuar, qué le estamos haciendo al otro cuando hacemos algo, para bien o para mal. Y creo que ha quedado como un legado eso. Yo creo que en ese sentido es completamente vigente, así como es vigente el planteo de San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada. Es 15 de septiembre de 1842. Hoy se cumplen 21 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Todo está listo en la Plaza Mayor de San José, Costa Rica. Pero no para un acto de celebración, sino por la pérdida de uno de sus mejores hijos, un líder cuyo genio le llevó a dominar el panorama político y militar de la región por más de 10 años. El general Francisco Morazán. Francisco Morazán fue el último gran intento de la construcción de una Centroamérica liberal. Quiso llevar los ideales liberales a su máxima expresión y que soñó con una república federal como un solo país. Fue para mí el pionero de la democracia en Centroamérica. Se habla de la revolución morazanista
porque él introduce las ideas de la Unión republicana y democrática y el respeto a los derechos del individuo. Yo pienso que este es el hombre más grande de la historia de Centroamérica. José Francisco Morazán Quesada nació el 3 de octubre de 1792 en la villa de San Miguel de Tegucigalpa, en el contexto de una América Central que por casi 300 años había sido tierra sometida por la espada de conquistadores españoles. En aquellos años finales del siglo XVIII, todavía esta parte marginal de las colonias de España en América era un centro minero, donde incluso no hubo una gran producción de minas, pero como un relativo importante centro minero en Centroamérica, pues allí habían llegado una serie de migrantes del Viejo Mundo, y entre ellos la familia Morazán. Pero era una pequeña villa, la Tegucigalpa de aquellos años, de tal manera que no había ni escuelas, por ejemplo, en un área marginal del Imperio Español. Y a pesar de que Morazán tenía una situación económica muy favorable en relación a otra serie de grupos sociales, no había las condiciones para poder tener una educación formal y escolarizada. El joven José Francisco se convirtió muy pronto en un insaciable lector, que a fuerza de disciplina lograría vencer las barreras de su instrucción. El temprano aprendizaje del francés le facilitó el conocimiento directo de la Revolución Francesa, el liberalismo político de Tocqueville y el contrato social de Rousseau, la batalla napoleónica, la mitología de los grandes héroes de la antigüedad y los detalles de la guerra de independencia en España. Cuando se produjo la independencia de Centroamérica en 1821, el joven Morazán tenía 29 años y trabajaba como asistente del alcalde del ayuntamiento de Tegucigalpa como defensor de oficio de casos judiciales en materia civil. Con ello ganaba conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la administración pública. La independencia de Centroamérica, cuando todavía estaba integrada como la Capitanía General de Guatemala, llega por añadiduría, no por grandes luchas que se realizaron, sino básicamente por las luchas por la independencia que se van a movilizar en el Virreinato de la Nueva España y como influencia van a llegar a la Capitanía General de Centroamérica, por lo tanto a sus provincias. Pero las clases dominantes suspiraban por volver a la monarquía y surge la idea de la anexión de Centroamérica al joven imperio mexicano de Agustín I de Iturbide. El hecho de que Centroamérica había hecho una declaración de independencia en el papel y que las diferentes provincias, unas se fueran por el lado de esa independencia y otros de unirnos al imperio de Iturbide, hizo que Morazán enfilara en las fuerzas defensoras de la independencia. Por fortuna no hubo guerra, porque los ejércitos, tanto de Guatemala como de San Salvador, que apoyaban a uno y otro bando, se retiraron y el 5 de enero de 1822 nos estábamos poniendo a la orden del imperio de Iturbide, nos anexamos a México. Pero el recién estrenado emperador tuvo que abdicar tras múltiples contradicciones internas. Pronto Centroamérica se desvinculó de todo poder extranjero y por acuerdo general pasó a llamarse desde entonces Provincias Unidas de Centroamérica. Comienza el drama que marcará toda la historia de la región, la lucha entre liberales y conservadores. Unos abogan por el poder democrático que trajera el progreso y la instrucción, los otros por mantener el orden colonial y el poder de la Iglesia. Con el apoyo liberal, Morazán
Morazán es nombrado secretario general del gobierno el 25 de septiembre de 1824. Se aprobó la Constitución 2 meses después bajo la consigna Dios, Unión y Libertad, y la nación pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. La región parecía consolidarse, pero el entusiasmo no duró por mucho tiempo. Manuel José Arce, presidente electo bajo la nueva Constitución, muy pronto demostró su desinterés por reformar la economía y la sociedad centroamericana, entregando a los conservadores el control del gobierno federal. Como respuesta a la traición, los defensores de los ideales progresistas se levantaron en armas y Francisco Morazán entra en el panorama político-militar de Centroamérica en una contienda que trascendió a la historia como Batalla de la Trinidad. Allí aquel hombre civilista resulta que es un genio. Él es el que planea la estrategia de la batalla. El jefe de las armas era don Remigio Díaz, y sin embargo es Morazán el que toma la iniciativa. Y ese triunfo lo hace famoso. Su fama como libertador pronto le haría recibir llamados desde El Salvador, ocupado por las fuerzas de Manuel José Arce. Morazán llamó a las filas y con una guerrilla de voluntarios hondureños de Nicaragua y El Salvador que traían consigo sus propias herramientas de guerra, formó lo que él mismo llamaría el Ejército Protector de la Ley. En nuestra fila se encuentra el cese del dominio colonial. Con ellos partió Morazán hacia la zona del Guacho, punto estratégico de los conservadores en El Salvador. ¡Que vengan todos! ¡En nuestras filas está la Unión Centroamericana! El día 5 de julio llega a esta hacienda aproximadamente a las 12 de la noche, bajo un torrencial aguacero, precisamente en el momento que se encuentran las tropas federales del coronel Vicente Domínguez, un coronel español muy preparado, muy diestro militarmente, con las mejores tropas de la federación que están acá para derrotar a Morazán. Morazán se da cuenta que está en la hacienda, a sus espaldas está un río en un precipicio de 200 pies, el río está crecido y solo tiene dos salidas. Una, o lanzarse al río al vacío, o atacar cuerpo a cuerpo al enemigo de las tropas federales que tiene a su frente. Morazán toma la decisión y con una tropa de apenas 400 hombres enfrenta al ejército de Vicente Domínguez, que lo superaba en más de 1000. El talento como jefe militar se pone a prueba. En esa circunstancia logra poner en fuga a las tropas de Domínguez y al amanecer ya había logrado la victoria. Guacho representa para los salvadoreños y centroamericanos la primera gran victoria del gran paladín centroamericano Francisco Morazán. Es recibido apoteósicamente en San Salvador. Desde ese momento, El Salvador le manifiesta un profundo afecto y él les toma afecto también. Esa relación entre él y los hombres de los barrios pobres de San Salvador le da a él después una gran capacidad de acción. Se le dice en El Salvador que el punto neurálgico está en Guatemala. Allá es donde Manuel José Arce está originando los problemas. Entonces Morazán se va con ese ejército aliado protector de la ley a liberar Guatemala. Ahí entra y triunfa. Depone a Arce, a sus seguidores, se van al exilio. Y ahí viene lo grande de Morazán, que pese a que él tiene el control del poder, lo deposita en un hombre civilista guatemalteco, José Francisco Barrunti. Él pudo autoelegirse el
jefe de Centroamérica, y no lo hizo. Aún así, Morazán es elegido presidente por decisión popular. Al año siguiente toma el mando de la República Federal de Centroamérica con la promesa de restaurar el proyecto liberal. Desgraciadamente, su proyecto modernizador, que establece las primeras reformas en nuestra América, incluso adelantándose a las de México o de otros países, no van a poder madurar lo suficiente por las condiciones prevalecientes en esta región, la más vulnerable de nuestra América. El aparato militar siguió siendo el de la colonia. Los terratenientes y todo esto querían una independencia, sí, pero con fines económicos, con el fin de poderse insertar en el mercado internacional que era Londres, apoyados por el Imperio Británico, pero ninguna reforma de interior, que los peones siguieran siendo analfabetas, que los peones siguieran siendo gente sin ninguna instrucción, porque si tenían ideas de la Ilustración francesa, iban a ser revoltosos, iban a reclamar, iban a exigir. Entonces tener a los indios, tener a los peones agrícolas, sojuzgados. Hacer una independencia para hacer negocios, no para que los pueblos fueran más libres. Ya esto se sumaba el clero recalcitrante que estaba encumbrado en la cúpula de la Iglesia Católica en la región, los cuales también no querían que las ideas liberales, las ideas de libertad de culto, proliferaran en Centroamérica, y mucho menos en la educación. Morazán era consciente de que todo estaba por hacerse, de que el subdesarrollo era culpa del colonialismo español, y que solo una legislación basada en principios de igualdad podía convertir a Centroamérica en una nación próspera. Cuando empieza a suprimirse la esclavitud de los negros, cuando comienza a ponerse la libertad de cultos, la libertad de imprenta, de asociación, etcétera, se sienten agredidos. Y fue como Morazán, siendo presidente, tenía que estar encontrando continuamente elementos que dispersaban a esta América Central que tendía a la balcanización por la fragmentación tanto geográfica de la situación como los pequeños grupos de poder que estaban ahí fraccionando su nación. Unas veces fueron los hondureños, otras los nicaragüenses los que estaban en contra de Morazán y los guatemaltecos en favor, pero la mayoría de las veces fue al contrario. Entonces ese cambiar de idea denota la fragilidad con que los sectores en las diferentes provincias se imponían en determinado momento, pero Morazán jamás olvidó cuál era el centro de la lucha. Nunca demostró ser una figura grande, pues, ante la gente que lo trataba. Tenía una humildad y una sencillez increíble. Fue un hombre que no tuvo ambiciones personales. La ambición de él era la unión de Centroamérica. Morazán fue un hombre de paz. Morazán fue un hombre de diálogo. Siempre, antes de iniciar una batalla, él quiso la paz, no por cobardía, sino porque él quería evitar una efusión de sangre. Pero cuando ya no hubo acuerdo, entonces él tuvo que demostrar que sí podía batallar, y aunque no había recibido instrucción militar nunca, fue un hombre genial en lo militar. Y cuando veían al jefe, que le decía el general y jefe, cuando veían los soldados al hombre, ellos sentían, solo con verlo presente a él, sentían fuerza. Era un hombre de un carisma tan grande
que la gente y las mujeres también, sobre todo ellas, le profesaban mucho amor y él se dejaba querer, si bien era respetuoso. Además, Morazán, por su encanto, no solamente tuvo, digamos, una esposa ante Dios y ante los hombres, sino que tuvo otras personas pues, con quien tuvo hijos. Pero él, a su esposa María Josefa Lastidis, él la adoraba como su hija, y a lugares donde iba él, iban ellos. Pero acuérdese que el político a veces, en ciertos momentos, tiene que desprenderse un poco de su hogar. Entonces, sus negocios de madera que tenía en Honduras, tenían sus vaivenes, porque él no estaba al frente de sus negocios. Entonces le interesaba más la patria grande, la Unión Centroamericana, que ante todo su economía familiar. A pesar de su dedicación durante 8 años por darle un mejor futuro a la región, se sucedían levantamientos en las provincias que pretendían separar sus destinos de la Federación. En un intento por lograr un entendimiento, Morazán trasladó a la capital de la República Federal a San Salvador en febrero de 1834. Allí fue nombrado por la legislatura salvadoreña benemérito de la patria, pero ello tampoco era suficiente. La falta de visión de unos y la ambición de otros obstaculizaban a Morazán lograr la necesaria unidad de Centroamérica. Por si fuera poco, una epidemia de cólera llenaba de terror a toda la región. Y los enemigos del general aprovecharon muy bien la situación. No habíamos sido culturizados. Era una población que el 98% eran analfabetos. Solo un 2% sabía leer y escribir, y así es bien fácil de manipular. Entonces ahí se inventa que el cólera morbus fue producto de que Morazán mandaba deliberadamente a envenenar las aguas para de esa manera de morir a los indígenas, arrebatarle las tierras y entregárselas a los ingleses. Entonces la iglesia arma a Rafael Carrera, un sanguinario y letrado, que lo llamaban San Rafael, y con un ejército de fanáticos logran hacer creer al pueblo que las aguas son envenenadas para quitarle las tierras a los indígenas y a los ingleses. Son infamias que se han dicho contra Morazán. Cuando la iglesia se da cuenta que el haber apoyado a Carrera resultó en un fiasco, que aquel hombre asesina, hace cosas contrarias a lo que se buscaba, le piden a Morazán que establezca el orden, y para establecerlo hay que convertirlo en un presidente dictatorial. 3 veces le fue ofrecida la presidencia a Morazán, y Morazán 3 veces rechaza esa oferta, porque eso iba contra sus principios cívicos, sus principios éticos y morales. Morazán pretendía vencer a su enemigo en el campo de batalla, pero Rafael Carrera lograba siempre escapar de los muchos enfrentamientos que sostuvieron. En aquel tiempo Nicaragua se declaraba independiente de la Federación, y el Congreso Federalista de El Salvador otorgaba a los estados la libertad de autodirigirse. Para ese entonces el periodo presidencial del general había terminado. El Congreso había clausurado y por tanto no se celebraron nuevas elecciones. Era el fin de la Federación. Morazán quedaba sin poder, pero al poco tiempo fue electo jefe de Estado de El Salvador, tomando posesión del cargo el 11 de julio de 1839. Sin embargo, gobernar allí tampoco le sería fácil. Para los opositores de Morazán, este seguía encarnando el ideal humanista y liberal de Centroamérica. Había que combatirlo. Honduras, Nicaragua y Guatemala hacen alianza contra el gobierno salvadoreño de Morazán y emprenden la invasión del territorio dirigida por el general hondureño Francisco Ferrara. Eso fue el 15 de septiembre de 1839. A medianoche los nicaragüenses se tomaron San Salvador.
la plaza de San Salvador, lo único que tenía Morazán. Mandaron a 2 hombres. Venimos, que ya nuestro ejército de Nicaragua se tomó la plaza de San Salvador. También le informamos que tenemos en nuestras manos a su mujer y a sus hijos. Morazán lo vio y les dijo, id a decirle a esos facciosos que mi deber primero tuve patria antes que tener hijos. Y mi deber es conquistar la plaza de San Salvador, aunque pase sobre los cadáveres de los míos. Morazán logra recorrer la plaza de San Salvador, rescata a su familia y parte rápidamente a la zona de San Pedro Perulapán, que ya estaba tomada por el ejército de Francisco Ferrara. Pero aquí en San Pedro había gente que conocía a Morazán y que lo querían. Se valieron de una treta. Treta quiere decir engaño. Y dijeron, se hicieron al lado de Ferrera. Miren, mi general, aquí tenemos comida, aquí tenemos bebida. Diga que usted ha llegado a su casa, aquí no se preocupe por nada. Todos los estancos van a repartirle la bebida a todos los soldados hondureños. Que no queden ni uno sin comer, que se llenen bien. Y también se fueron a buscar mujeres. Toda la tropa de Ferrera se convirtió esa noche en una orgía. Ellos estaban felices. En todo esto, cuando Morazán venía y entró acá, los halló borrachos. Es importante la batalla de San Pedro Perulapán, porque si se hubiera perdido la batalla de San Pedro Perulapán, hasta allí hubiera llegado todo, ya no hubiera habido nada. Morazán lo hubieran derrotado, lo hubieran fusilado, a saber qué era, pero hasta ahí hubiera terminado, porque solo San Salvador era el único que estaba como centinela, defendiendo la unión de Centroamérica. El principal foco de oposición en esa lucha seguía siendo Guatemala, y Rafael Carrera, al frente del gobierno, era un asunto pendiente para Morazán. Con un pequeño ejército de salvadoreños se dirige a Guatemala, pero allí cae víctima de una emboscada preparada por Carrera con 5.000 hombres. Morazán apenas logra escapar con vida rumbo a El Salvador. A su llegada entrega la jefatura del gobierno. Morazán no deseaba causarle ya más problemas a El Salvador. Morazán deja como constancia una nota, una carta a los notables de El Salvador, muy bella, en la que dice que él se va de Centroamérica, no por cobardía, sino por darle oportunidad a mis enemigos que demuestren con hechos que pueden gobernar mejor. Y me voy a morir a tierras lejanas. Yo no sé si volveré o no, pero aunque muera en lejanas tierras, mi amor a Centroamérica estará siempre conmigo. Morazán llega a Costa Rica y solicita asilo para sus oficiales, pero no para él. Luego se va a David, en Panamá, a reunirse con su familia. En ese tiempo de sosiego se dedicó a escribir su Manifiesto de David. Manifiesto de David es una pieza cívica majestuosa
que revela a un hombre distinto del hombre guerrero que nos enseñan en las escuelas de Centroamérica. Ese es el hombre consciente de la historia universal, de las luchas, de la filosofía, del derecho, en fin, de tantas cosas grandes. Y ese manifiesto de David debiera ser la Biblia junto con el Testamento, donde debieran aprender a leer los niños de Centroamérica. En ese tiempo de exilio, Morazán recibe noticias de que los ingleses usurpaban tierras al sur de Centroamérica. También recibe desde Costa Rica una solicitud de ayuda para derrocar a un tirano, Braulio Carrillo. Morazán considera entonces el problema como una cuestión de deber y decide regresar. Junto a sus más fieles seguidores parte hacia El Salvador. Recorre varias ciudades reclutando voluntarios y se enfoca en la situación de Costa Rica. Carrillo estaba al tanto de los pasos de Morazán. Decide tomar precauciones y le envía un ejército para combatirlo dirigido por Vicente Villaseñor, uno de los antiguos compañeros del general y para quien éste había solicitado asilo 2 años atrás en su paso por Costa Rica hacia Panamá. En los 22 meses que Morazán estuvo ausente, Villaseñor se ha convertido en el jefe de las armas de don Braulio Carrillo. De manera que cuando regresa Morazán, es Villaseñor comisionado para detener a Morazán. Morazán avanza hacia San José con sus tropas, Carrillo envía con Vicente Villaseñor las tropas de Costa Rica y hay un lugar en Alajuela que se llama El Jocote, donde Villaseñor, tal vez sintiendo que si llegaba a un acuerdo con Morazán iba a ser el segundo Morazán, iba a recobrar un poder que tuvo alguna vez, firman un acuerdo en que las tropas de Costa Rica que habían ido a combatirlo se le unen a Morazán. Nace el pacto del Jocote, que logran deponer sin un disparo a don Braulio Carrillo. Carrillo y Morazán se entrevistan, uno de los grandes secretos de la historia de Costa Rica. Nunca se sabe qué hablaron, no hay testigos, no hay documentos escritos, no hay declaraciones de los protagonistas posteriormente. Solo se sabe que a la salida, cuando se despide, Carrillo le dice a Morazán: general, usted no conoce a los costarricenses. Morazán se alza con el control del país y se dedica en lo sucesivo a derogar leyes del gobierno anterior y a crear otras que no gozaron del apoyo general de la población. Quitó la ley de bases y garantías, que era una ley que daba a Carrillo el mandato vitalicio. Impulsó, digamos, la creación del primer colegio de segunda enseñanza en Cartago, el San Luis Gonzaga. Incluso a él se le declaró libertador nacional, el Congreso costarricense. El problema de Morazán es que la visión que él tenía, siento yo, es, él no le interesaba tanto Costa Rica, o sea, permanecer en Costa Rica. Él partía de su utopía de volver a reconstituir la República Federal. Desde ese punto de vista, esa visión de mantener el unionismo lo llevó a cometer ciertos errores en el manejo de Costa Rica. Siendo liberal y el principal, digamos, portavoz de una Centroamérica liberal, es llamado a derrotar un gobierno liberal en Costa Rica, apoyado por supuesto por las fuerzas más conservadoras. Entonces, en el contexto costarricense, Morazán aparece más conservador que liberal y aparece como un militar extranjero que viene a imponer impuestos de guerra a gente que no quiere la guerra, que viene a hacer la conscripción militar a gente que no quiere que sus hijos vayan a pelear una guerra que no la consideran de ellos. Costa Rica no tenía nada que ganar con Centroamérica, esa es la verdad. Comenzó a tejerse la leyenda negra alrededor de Morazán. Muchos pensaron que su único interés era retomar una lucha por la extinta federación con la que Costa Rica ya había roto. Para otros, Morazán seguía siendo un patriota defensor de la integridad de la nación costarricense. No es verdad que Morazán quería apropiarse del poder de Centroamérica
sino que la lucha de Morazán era por la integridad del Guanacaste, que se había convertido en una provincia costarricense que había sido de Nicaragua. Voluntariamente estos individuos se habían afiliado a Costa Rica en 1824, y lo que estaba ahora en discusión es que a los pocos días de tomar el poder en Costa Rica, los nicaragüenses decretan recuperar a sangre y fuego al Guanacaste, y Morazán, queriendo defender la integridad territorial de Costa Rica, hace dos cosas: reclutar gente, porque la defensa se hace con hombres y con recursos económicos que no los tenía el Estado. Eso está tocando los intereses de los hacendados, los intereses de sacerdotes, hacendados, y son estos los que se oponen a pagar. Máxime cuando Morazán, por la necesidad de que ya viene la invasión, hay noticias que Nicaragua está ahí en la frontera, entonces hace Morazán que se adelante el empréstito, pone mano más fuerte, pero él está reclutando gente para defender el Guanacaste, no para recuperar el poder de Centroamérica. Pero sí era muy cierto que el desánimo crecía restando a Morazán todo el apoyo que le llevó al poder, y pronto comenzarían los levantamientos en su contra encabezados por algunos de sus más allegados generales. Esas fuerzas que se oponen logran crearle un cerco desde el punto de vista militar, logran separar a las fuerzas que él tenía en alianza para mantener ese gobierno, y queda aislado. Tras varias horas de lucha, ya en la madrugada, logra romper el cerco tendido a su alrededor y huye a la ciudad de Cartago en busca del apoyo de uno de sus mejores amigos, don Pedro Mayorga. Pero Cartago también era presa de la insurrección. En ausencia de Pedro, son recibidos por su esposa doña Anacleto, quien les ruega marcharse inmediatamente. Según ella, Pedro había traicionado la amistad de Morazán y ha ido a delatarlo seguro de que vendría a Cartago. La señora tiene razón, general. ¡Vámonos! ¡General! Fueron los conservadores los que le pidieron a Morazán que viniera. Es un liberal apoyado por los conservadores y que termina siendo refugiado por los conservadores de Cartago, que son los que lo entregan, cuando se dieron cuenta de que ya Morazán no tenía nada que hacer en este momento. Al día siguiente son trasladados a San José por las tropas del general portugués Antonio Pinto. Villaseñor lleva 2 días sangrando por una herida que él mismo se hizo con un puñal tratando de matarse. Presumía su final y no se equivocaba. De atentar contra el libertador de Costa Rica, el hombre que solo quería darle libertad a Costa Rica y procurar la paz de la República, tal como dice el manuscrito de su testamento. Excito a la juventud a que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado todo a como hoy se encuentra. Morazán declara al mundo que su amor a Centroamérica muere con él, ya todo está listo
Casa Mayor. Envía su relicario a su esposa y a su compañero deja una última frase. La posteridad nos hará justicia. Él mismo da la orden. Es 15 de septiembre de 1842 y Centroamérica asiste a la muerte de uno de sus mejores hijos, el mismo día que se cumplen 21 años de la independencia de España. Su cuerpo fue llevado a una fosa común. Se nos ha pintado al hombre guerrero, el hombre invencible, que tuvo muchas batallas militares. Pero no se ha destacado que más importante que la acción bélica es lo que las ideas que están en discusión en esa batalla. Y decía Martín lo siguiente, refiriéndose a este prócer centroamericano. Es un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, el único quizás que haya producido la América Central, el general Morazán. Nuestro ideal es la unión, porque así nacimos, estuvimos 300 años unidos y tenemos que volver a la unidad. Nuestro país es Centroamérica y estos son nada más parcelas, o como decía Gerardo Barrios, parodias de naciones. Si hoy vemos el contexto centroamericano, pues vemos que sigue siendo algo ilusorio, crear un espacio centroamericano con las mismas instituciones. Sin embargo, paradójicamente, en el mundo de la globalización, con los tratados de libre comercio, los centroamericanos no les queda otra opción que darse cuenta que se tienen que firmar tratados comunes para enfrentar la región a las grandes regiones económicas. Si el ideal de Morazán se hubiera realizado como él quería, fuéramos grandes, nos tuvieran más respeto. Es una utopía que todavía tenemos que realizar, pero dentro de un contexto diferente, realizado por los movimientos populares y no por los ejércitos, no por los militares, ni menos por las oligarquías, que ahora son fundamentalmente oligarquías financieras. Esto es un proyecto que es la gran tarea del siglo XXI. Nosotros, como yo digo, no somos el traspatio de nadie, somos la casa y el hogar de nosotros. A petición del general en su testamento, sus restos descansan hoy en San Salvador, ciudad que según él le había sido más fiel. Allí fueron enterrados con todos los honores en 1848. Junto a él, María Josefa Lastiri, la esposa fiel. Toda una vida de lucha no pudo impedir que Centroamérica quedara finalmente dividida en 5 naciones. Pero el legado del general Francisco Morazán, el sueño de la unidad de una sola patria, sigue vigente hasta hoy en la conciencia general de todo el continente.
Thank you.